tenemos el gusto de tener con nosotros al licenciado Estuardo Solares. El licenciado Solares es estudiante del doctorado en Justicia Criminal y Ciencias Forenses. Ahora estamos en el módulo del sistema penitenciario y hoy vamos a tener un conversatorio, licenciado, que llega a los doctorandos, es decir, a sus compañeros, pero también queremos que llegue a los estudiantes en maestría y a nuestros estudiantes del pregrado, porque así ellos tienen oportunidad de ilustrarse más. El tema que nosotros vamos a abordar hoy es los inimputables, los que son sometidos a medida de seguridad, pero vamos a apartar a los menores de edad para quedarnos con las personas que padecen en general de trastornos mentales. Exacto. Entonces a mí me gustaría que nos diera su opinión si existe o no una justicia que le podríamos poner terapéutica en el país. Bueno, definitivamente para cuando estamos hablando de personas inimputables por algún trastorno psiquiátrico, mental, porque no tienen esas capacidades volitivas, cognitivas para poder realizar, definitivamente entramos a lo que la justicia terapéutica quiere hacer, que es meter a estas disciplinas que no logran ser estas disciplinas médicas, estas disciplinas de salud mental, y específicamente nos podemos ir a la psiquiatría como tal, en este caso la psiquiatría forense. Al meternos a la psiquiatría forense empezamos a ver, ejemplo aquí en Guatemala, pues tenemos varios hospitales de salud mental que están dirigidos por psiquiatras profesionales forenses, ¿verdad? En donde vamos viendo cómo a estas personas las van tratando por diferentes medidas de seguridad según su comportamiento y su salud mental como las mismas, ¿verdad? Podemos ir viendo actualmente en el Federico Mora, que es uno de los principales, que hay de asistencia pública aquí en Guatemala y también hay asistencia privada, y es permitido a través de algunos permisos dentro de los juzgados, ¿verdad? Que logramos que hay ciertas personas se puedan manejar o se puedan llevar a esa terapia, esa justicia terapéutica dentro de nosocomiales terapéuticos privados que prestan ese servicio como tal. Definitivamente la psiquiatría forense juega un papel muy muy importante en esto, y también el conocimiento de cada uno de ellos, que va tratando de cómo tener a estas personas controladas a lo estipulado dentro de nuestra sociedad sin que puedan volver a hacer daño si en algún momento fueron juzgadas por lo mismo. Correcto. En estos centros, para poner dos ejemplos, creo que el electroshock ya no se utiliza. Sí, ya muy fuerte. Pero sin embargo, sí se utiliza la medicación y se utilizan también las camisas de fuerza. Cuando uno llega a esos centros, encuentra a las personas que están sometidas a eso, probablemente porque se han portado violentamente o porque heredaron del conductismo, que así se solucionan las cosas. ¿Cómo podríamos mejorar eso, licenciado? Bueno, la justicia terapéutica, donde nos empieza a hablar de cómo manejar esta parte de los inimputables, habla un psiquiatra, que es el que empieza a diagnosticar, pero para todo eso ya varios profesionales detrás del mismo, ¿verdad? Cuando empezamos a mirar que una de las primeras líneas de trabajo son los fármacos. Los fármacos, ahí también entra un papel importante el químico farmacéutico, porque los fármacos hay que saber qué nivel de fármaco es el que estamos teniendo, ¿verdad? Digamos, hay unos que hacen daño hepático, hay unos que hacen daño renal. Estas personas son muy agresivas y necesitamos darles un tranquilizante para bajar la dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalinas como tales. Varias de todos estos neurotransmisores es un concepto muy grande que tienen estos psiquiatras que tienen que ir controlando, y que genéticamente estas personas disparan esas proteínas y neurotransmisores producidos, y es cuando empiezan a reaccionar de una forma muy violenta. Y ahí es donde viene la parte de que el psiquiatra se apoya en un químico farmacéutico para saber exactamente qué es lo nuevo en las nuevas drogas, porque al final esto estaríamos hablando de las nuevas drogas para tratar a estas personas, para tratarlas de mantener a nivel,
dentro de un ambiente normal. Muchas veces nos asustamos cuando vamos a este tipo de hospitales de salud mental porque los miramos un poco sin poder hablar como otras personas cuando normalmente uno tiene y eso. Y es porque regularmente están bajo un tratamiento para poder comprender y entrar a un estado simpático dentro de una sociedad donde tengan una empatía social como tal. Estos fenómenos fisiológicos que suelen ser tratados a través de fármacos, hay que tener mucho cuidado, porque la genética también envuelve esa parte donde qué tanto yo acepto una droga y qué tan rápido yo me vuelvo resistente a la misma. Por otro lado, entonces ahí tenemos farmacogenética, se le llama esa parte, y aparte los farmacocinéticos, que son otros especialistas que estudian ver qué tanto logramos tener una dependencia a este fármaco. Porque qué tan terapéutico sería que volvamos dependiente a una droga, a un inimputable. No es terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen varios profesionales integrados para ir tomando decisiones cómo se va a trabajar a una persona, logrando un objetivo como tal, cuidando su salud, cuidando que no lo vamos a estar tranquilizando, pero dañando su hígado, sus riñones, otras áreas que pueden ser muy sensibles y que al final pueda ser la responsabilidad de las personas que le están dando la terapia. Tan es así que hay una de las cosas que recientemente yo acabo de visitar un hospital de salud mental y yo le decía, ¿y esas personas con casco quiénes son, verdad? Y entonces entra al lado de los arquitectos. ¿Por qué? Porque el arquitecto tiene que crear unas condiciones estables de vida en las cuales que sean funcionales para que la persona no se haga daño, pero que todo le sea útil. Entonces, que puedan destruir las cosas, porque al final destruyen muchas cosas, pero hagan el menos daño posible. Pero que sea, sobre todo, un ambiente humano. Correcto. Entonces, ese equilibrio realmente es donde envuelve varias disciplinas como tales, ¿verdad? Tenemos ingenieros, arquitectos y tenemos toda la parte médica, clínica, farmacológica, que tenemos al farmacocinético, farmacólogo, al farmacéutico y sobre todo liderado por un psiquiatra que al mismo tiempo, incluso muchas veces también está apoyado por un psicólogo. Pero uno dice, bueno, si está el psiquiatra, ¿para qué está el psicólogo? El psicólogo es el que trata a la familia. Porque no cualquier familia puede tratar de una buena manera el psicólogo no puede tratar de una manera, tiene que tratar de ver cómo encajar a la familia con el suceso y el progreso que va teniendo esta persona. Exactamente. ¿Por qué? Porque la familia es un detonante muy grande. Después de aislarlo de esta familia y verlos, recepcionarlos, estar 2 horas hablando, ¿será que esta persona, después de tantas emociones, vamos a lograr que siga en la misma línea basal, sin ser agresivo, sin hacerse daño? Y eso es algo que se considera. Entonces, si se dan cuenta, la justicia terapéutica está inmersa dentro de estas personas inimputables, que son inimputables por algún trastorno mental o psiquiátrico, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta cómo funciona todo eso alrededor, ese equipo multidisciplinario, que es lo que propone la justicia terapéutica en conjunto con la justicia restaurativa en algún momento. Y esto pues entra en consonancia directamente con lo que le llamamos esa doctrina de la justicia progresiva como tal, ¿verdad? Cómo tener a la familia, también hasta incluso se trata para poderlos mirar. ¿De dónde sacamos estos fármacos? Ahí involucran también al psicólogo con un trabajador social. Al final se vuelve un equipo muy multidisciplinario, sí, donde vamos creando toda esta parte para poder lograr esto. Y eso creo yo que ha sido una parte muy interesante de la justicia terapéutica, cómo es que después de aplicarlo idealmente unos inimputables, ahora lo queremos llevar en algún momento hacia las personas imputables como tal. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que su exposición ha sido muy amplia y bastante útil para las personas que nos están viendo, porque son temas que normalmente no se tratan. Generalmente se trata desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista de la ciencia.
Entonces hay una dicotomía siempre que hay una persona en tratamiento, el vox populi, es decir, tenemos que protegerlo. Mas sin embargo, de él, de sus actos, de su violencia, habría que proteger a la sociedad. ¿Cómo podemos lograr un balance en cuanto a proteger a la persona que por una medida de seguridad dictada por un juez está en ese centro y la sociedad en general, que incluye a su propia familia? Sí, yo creo que ha sido de veras una dicotomía que ha existido desde hace mucho tiempo. Definitivamente cuando ocupa el hecho delictivo del cual se le está juzgando o se le trató de juzgar en algún momento porque se volvió inimputable la persona, después de su diagnóstico, pues primero que estamos protegiendo a la sociedad de él en algún momento por haber hecho ese acto delictivo del cual no pudo haber ser juzgado, pero se tomaron esas medidas de seguridad. Luego internamente dentro de las medidas de seguridad, pues estas personas al ser inimputables pues tienen estas partes de estos trastornos psiquiátricos, los cuales hay que protegerlos de ellos mismos prácticamente, porque eso es algo que no logramos de entender cómo es que las personas logran flagelarse prácticamente. Ellos se flagelan y muchas veces sin ese conocimiento, y es parte de los tratamientos, ¿verdad? Que se traten de evitar. Y lógicamente, detrás de eso, toda persona tiene madre y tiene padre, y eso pues no deja de que sea una persona que tiene derecho a su familia, ¿verdad? Entonces no podemos dejarlo de pensar en algún momento que lo podemos reinsertar dentro de esta sociedad y buscar la reinserción. Entonces, al ver este círculo donde lo sacamos de la sociedad, le ponemos las medidas de seguridad, lo queremos reinsertar, o mientras se sigue con la terapia dentro de las mismas, ¿qué estamos volviendo a hacer? O sea, al final estamos protegiendo tanto a él como a la sociedad como tal. Entonces, al tener al aplicar este tipo de justicia, porque al final es un tipo de justicia, logramos ver que es una justicia muy buena, la verdad. Es muy congruente dentro de las mismas, toda vez se haga de una manera correcta, medida, controlada, y que sobre todo haya una voluntad tanto de las familias como el entorno social de la persona, ¿verdad? Definitivamente pues logramos obtener una mejor salud mental, y siempre bajo una gobernabilidad del control de este tipo de personas, que eso es muy importante. Correcto. Licenciado, usted su profesión es bioquímico. Bioquímico y microbiólogo, cabal, doctor. Entonces, es muy interesante. Quisiera pedirle un mensaje final para las personas que nos están viendo desde su profesión, cómo podemos abonar conocimientos para ayudar en estas medidas de seguridad para los inimputables con trastornos mentales. Ok. Definitivamente, ¿cómo podemos ayudar a estas personas desde el punto de vista bioquímico? Pues a través de los estudios y las nuevas descubrimientos de fármacos que se están sucediendo a nivel mundial, podemos ir logrando y entendiendo cómo estos cambios bioquímicos mentales, corporales que van teniendo estas personas, los vamos controlando a través de nuevas tecnologías. La investigación, el conocimiento que se va adquiriendo a través de la duda y de la mejora continua hace cada vez más cerca el éxito del mismo. En algún momento vamos a poder encontrar cuáles van a ser finalmente los fármacos ideales, sin efectos secundarios, sin problemas fisiológicos, que van a poder ser el éxito para poder tratar a estas personas finalmente de una manera mucho más controlada y precisa. Y eso solo se va a lograr con la investigación permanente. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.